Estamos preparados para iniciar con un informe y llevarles las noticias más destacadas de este día. Sin más preámbulos, les presentamos los titulares de las noticias más resaltantes en el contexto regional. El Foro Penal Venezolano en Mérida asegura que se mantiene en la defensa de los jóvenes detenidos en las protestas. Camiula informó sobre la atención a heridos en las manifestaciones, la situación que se vivió en el Vigía la noche de este 8 de mayo y el rechazo por parte de la Cámara Municipal y de los estudiantes a la represión en las manifestaciones pacíficas. Iniciamos. El Foro Penal Venezolano se mantiene en la defensa de los jóvenes que han sido detenidos durante las manifestaciones que se han desarrollado en Mérida. Representantes del Foro Penal en Mérida se encuentran en el circuito judicial penal. Están en la defensa de las personas que han sido detenidas en las manifestaciones de estos días. Escuchemos las declaraciones de Fernando Cermeño, quien es uno de los representantes de este foro. En el día de hoy, los abogados del Foro Penal Venezolano en Mérida vamos a asistir a el joven de Santa Cruz de Mora que fuera detenido el 6 de mayo por manifestar contra el gobierno nacional en el municipio Antonio Pinto Salinas. Estamos pendientes porque con nosotros conversaron familiares de los 5 ciudadanos detenidos la noche del día de ayer, que tenemos conocimiento fueron aprendidos por individuos de grupos que no pertenecen a los organismos de seguridad del Estado y que además fueron tratados de una manera muy fuerte, es decir, fueron maltratados. No sabemos la identidad aún porque no hemos tenido acceso a estos ciudadanos, sino que lo tendremos cuando nos presentemos en la audiencia. Una vez más estaremos defendiendo de manera gratuita, como lo hacemos con todas las causas en toda Venezuela, con todos los ciudadanos que han salido a ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y de manifestación por la libertad de Venezuela y de manera definitiva que han salido a manifestar contra el gobierno nacional. En cuanto a las acciones hacia a las otras personas, ¿en qué estado se encuentran las otras personas que han sido detenidas recientemente en las manifestaciones? Bueno, hasta el día de hoy asciende a un poco más de 47 detenidos desde que iniciaron las protestas en el mes de abril y en el estado Mérida. Son más de 1.500 ciudadanos en todo el país que han sido detenidos arbitrariamente por protestar. Los otros casos, todos están con medidas cautelares o en libertad plena, los que ya hemos atendido, salvo 2 ciudadanos que fueron privados de su libertad, que estaban manifestando en la ciudad de Tovar y que son considerados por el Foro Penal Venezolano como presos políticos que se suman a la larga lista de presos políticos existentes en el país. Muchísimas gracias a Fernando Cermeño, quien es representante del Foro Penal, al referirse a la atención que se brinda a las personas que están detenidas en el estado Mérida por manifestar. Es la información que tenemos para ustedes. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. Más de 40 heridos atendió este lunes el Centro de Atención Médico Integral de la Universidad de los Andes. Según el reporte médico, las lesiones presentadas por 10 de los jóvenes se registraron a la altura de la cabeza y en los ojos. Varios venían heridos de perdigón, heridas importantes de perdigón a nivel de miembros, a nivel de brazos, a nivel de piernas, muchachas a nivel de los senos, en la cabeza, a nivel de los ojos. Notamos que venía mucho herido con perdigón en la cabeza. Hay estudiantes que pues fueron operados, 2 de la mano, muchachos con lesión en el ojo que también pues lamentablemente fue intervenido y perdió su ojito. De los heridos atendidos en el Camiula,
2 presentaron lesiones a nivel ocular muy fuertes. Además recibieron personas intoxicadas por la inhalación de gases lacrimógenos. Esas personas pues también fueron atendidas, esas personas se les coloca su oxígeno, se revierten en la emergencia del Camiula, se tranquilizaron y se retiraron de la institución. Lamentamos profundamente porque después vemos que nuestra juventud ha sido acechada y vemos la forma tan brutal como han sido golpeados, porque sí llegan golpeados, ahí vinieron muchachos también golpeados. Entonces nosotros, bueno, realmente hacemos como un llamado, ¿sí? Porque no es justo que personas que salen a hacer manifestaciones de forma pacífica, pues lleguen de esta manera a la institución, salvajemente golpeadas o agredidas, porque llegaron con disparos que se veía que son así como que los hacen como a quemarropa, como de frente. Entonces, bueno, situaciones como esa, pues muy lamentable. Durante este lunes en El Vigía se presentaron hechos violentos que terminaron en saqueos y daños a la propiedad privada. Debemos informarles que después de las 12:30, 2 de la tarde, específicamente comenzaron a generarse fuertes enfrentamientos entre los manifestantes con los funcionarios policiales, quienes reprimieron con bombas lacrimógenas, así como perdigones, estas manifestaciones que hasta ese momento se estaban tornando de manera pacífica. Esta represión que se empezó a llevar en horas de la tarde, pues convirtió en un campo de guerra, prácticamente una de las principales avenidas de la ciudad de El Vigía, específicamente la Don Pepe Rojas. Esta situación pues obviamente paralizó lo que fue el tramo hacia esta principal arteria vial de la capital adrianista, hasta que posteriormente en horas de la noche pues la batalla campal se estremeció con la presencia de más personas, allí también encapuchados, quienes pues generaron ciertas violencias en este tramo de la arteria principal Don Pepe Rojas. Cabe destacar que estos enfrentamientos que comenzaron desde tempranas horas de la mañana, tuvo un registro aproximado hasta ahora de 5 funcionarios policiales heridos, así como 13 manifestantes hasta los momentos. Esto de acuerdo a las cifras que se han podido obtener. Uno de estos heridos fue una joven de 21 años quien recibió un perdigonazo en uno de sus ojos y hasta los momentos, por palabras de su padre, no lo había perdido. Sin embargo, la misma fue trasladada hasta el centro asistencial de la localidad justamente por esta herida también pues impactada. En horas de la noche esta situación se tornó aún más fuerte, la cual pues produjo la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, así como de Polimérida en las calles y avenidas de la ciudad de El Vigía. Se conoce de que 2 tanquetas recorrieron las calles y avenidas de la ciudad vigiense en horas de la noche. El resultado de este enfrentamiento que se generó entre la avenida Don Pepe Rojas, asimismo en el elevado Iberia o Robert Serra, como se conoce actualmente, el cual estuvo cerrado desde horas de la noche, generó lo que fue el saqueo en un local comercial de alimentos ubicado en la urbanización Lago Sur de la ciudad de El Vigía, la cual pues fue saqueado casi prácticamente por parte de encapuchados, así como motorizados que comenzaron a dar durante toda la noche en las diferentes calles, entre ellas el casco central de la ciudad de Vigía. Allí también el reporte fue de que estuvieron a punto de saquear un local de zapatos deportivos de la calle 3. De la misma manera, la sala de batalla social del Milagro, ubicada en la parroquia Rómulo Betancourt, fue totalmente devastada. También fue destrozada los implementos que allí se encontraban, así como destrozos y violencia en las instalaciones de los concesionarios Kia, Ford, así como de Inos, ubicadas en la avenida Rotaria de la ciudad de El Vigía. Esto pues formó parte de los registros de lo que ocurrió en la ciudad de El Vigía este lunes en horas de la noche, en donde por las mismas personas que también hicieron su trabajo a través de las redes sociales observaron numerosos motorizados encapuchados que rondaron la ciudad, también aprovechándose para pues realizar o en este caso caer en el vandalismo y la violencia que se apoderó de la ciudad de El Vigía este lunes. Este es un reporte que hacemos desde la ciudad de El Vigía. Les reportó Adela Lozada.
El Consejo Municipal del Libertador rechaza la violencia y la represión con la que actúan los cuerpos de seguridad en el control de las manifestaciones pacíficas que se han desarrollado en Mérida. El presidente del Consejo Municipal del municipio Libertador expresó este martes su rechazo ante la fuerte represión a los manifestantes que se ha llevado a cabo en los últimos días por parte de las autoridades. Desde el Consejo Municipal estamos repudiando los hechos de violencia que se han venido suscitando en la ciudad y en todo el país. Hemos visto cómo el gobierno ahora hace de esa demostración de repudio que algunos ciudadanos han hecho lanzándole excremento a los funcionarios policiales. Yo le quiero decir al gobierno que el excremento que han lanzado a nivel dialéctico, el excremento que se le ha lanzado a la sociedad venezolana con un discurso altisonante, con un discurso de insultos, con discursos descalificativos a las gestiones, con el discurso calificativo a 14 millones de ciudadanos que votaron de alguna manera por una Asamblea Nacional que hoy de alguna manera está siendo desconocida por ellos. Eso también significa un lanzamiento sistemático de un excremento dialéctico que le está haciendo mucho daño al país. Hace un llamado a las autoridades a actuar con sensatez y a prestar atención a las solicitudes del pueblo venezolano. Yo llamo a la cordura del gobierno nacional, incluso a la cordura de la misma oposición. Nosotros tenemos que entender que el país no puede seguir siéndose desconocido de lado y lado. El gobierno está tratando de imponer un mecanismo constituyente de espaldas a un pueblo y a una sociedad mayoritaria que suma más de 14 millones de personas, y el gobierno tiene de alguna manera que entender que tiene que voltear y mirar a esa sociedad que está en la calle protestando, no tanto por esa constituyente, sino por la necesidad que tiene de progresar en los ámbitos universitarios, de progresar en los ámbitos de la seguridad, del comercio y de la vida misma. Asegura que Venezuela se encuentra en un momento de tensión social y es necesario que los organismos correspondientes actúen de manera responsable para dar solución a la situación actual. Toda esa logística que ha manejado el gobierno durante más de un año para reprimir a los que estamos en la calle, ojalá parte de esa logística se hubiese orientado a proteger los espacios públicos, a proteger a los barrios, a proteger a la gente de la droga y de toda esta serie de daños y de situaciones que viven los ciudadanos venezolanos y merideños cada día. De igual manera, insta al gobierno a escuchar a los más de 14 millones de personas que se encuentran en desacuerdo con el modelo político, económico y social que se vive actualmente. Patricia Espinosa, Pasante Única, ULI Informa. Estudiantes de la Universidad de los Andes denuncian abuso en la represión que ha aplicado el gobierno contra los ciudadanos y las comunidades donde se han presentado protestas. Estudiantes de la Universidad de los Andes fijan posición en torno a la situación que se presentó durante este día lunes. El 1 de mayo de este 2017, los estudiantes de la Universidad de los Andes, aquí estamos los distintos movimientos estudiantiles fijando posición sobre la brutal represión que hemos sufrido en la ciudad de Mérida. El día de ayer es una jornada de protesta de varios sectores que se extendían por todo el municipio de Libertador y otros municipios del estado de Mérida. Hay más de 300 heridos en todos los puntos de resistencia que han decidido combatir a la dictadura. Solamente en la avenida Cardenal Quintero los compañeros de Primeros Auxilio ULA atendieron casi 120 heridos en la avenida Cardenal Quintero, de los cuales 80 heridos eran en la cabeza y en la zona alta del cuerpo. Hay que recalcar que hay un estudiante de 5º año de bachillerato que perdió el ojo el día de ayer producto de un disparo de perdigón en el ojo. El compañero Cristian Dugarte también fue herido en el ojo, gracias a Dios fue operado en hora de la madrugada y se encuentra estable, no perdió la vista, pero hay que recordar también que hay varios heridos con roce de bala, y todo esto producto de la represión del gobernador Alexis Ramírez. Aquí hay que señalar también que el día de ayer no solamente se agredió a los manifestantes, sino una unidad de ambulancia de los bomberos ULA fue secuestrada. En esa ambulancia secuestraron personas y los llevaron a la gobernación del estado para presentárselo al mercenario, para presentárselo al gobernador Alexis Ramírez, y por eso nosotros hoy fijamos posición en torno a todo lo que viene ocurriendo. Nosotros hoy desde el movimiento estudiantil hacemos esta denuncia. También queremos denunciar que el compañero Emerson Ibarra con otros 3 compañeros se encuentra detenido desde el día 1 de mayo y la juez de control número 1 ha introducido en su proceso de liberación procesos burocráticos que lo que hacen es alargar la condena de estos compañeros que hace mucho debieron estar en libertad. Ahora están pidiendo fiadores, se le consiguieron los fiadores el mismo viernes a las 8 de la mañana. El día de ayer en horas de la tarde esta juez solicitó
una constancia de buena conducta de los fiadores cuando eso está ese requisito está en desuso. Ya las distintas organizaciones, las instituciones, las prefecturas ya no están dando a ninguna persona la constancia de buena conducta. Aquí nosotros hay que recordar también que no solamente fue la represión del día de ayer, sino la semana pasada el presidente de la FSU, Jorge Arellano, con otro grupo de dirigentes estudiantiles, cuando exigían la liberación de Emerson Ibarra, nuestros compañeros fueron agredidos. Tenemos los videos donde los policías se atribuyen ellos mismos la represión, donde se ríen, donde amenazan, donde afortunadamente el presidente de la FSU no perdió el ojo, pero sufrió un gran impacto en el globo ocular, y por eso hoy nosotros llamamos a la gente a que se declare en resistencia. A los estudiantes de bachillerato les decimos que no tengan miedo, que ustedes también son venezolanos y también son el futuro de Venezuela. Vamos a tomar todas las acciones que creamos correspondientes para defender nuestro país, para defender nuestra libertad. El arma más poderosa que tenemos los venezolanos es la solidaridad. Vamos a ser solidarios, no permitamos que detengan a uno más, no permitamos que maten a un venezolano más y no permitamos que la dictadura se instale por más años en Venezuela. Declaraciones de Carlos Ramírez, quien es dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes, al referirse a estas acciones que se han desarrollado en diferentes sitios de la ciudad de Mérida, en especial rechazando los hechos represivos que se presentaron en la ciudad este lunes. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. El Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de los Andes realizará este jueves en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales el seminario Justicia, Derechos Humanos y Libertad en Venezuela. A partir de las 8:30 de la mañana en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el salón de videoconferencia, para un seminario titulado Justicia, Derechos Humanos y Libertad en Venezuela. Este seminario acoge a la organización de Caracas, Acceso a la Justicia, muy conocida por su investigación y su visibilización de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia orientadas a inhabilitar la Asamblea Nacional. Tendremos la presentación de la profesora de la Universidad de los Andes, Cristi Rangel, con el tema representante aquí en Mérida de Transparencia Venezuela, quien pues expondrá los resultados de sus investigaciones. Tendremos también representante de Aula Abierta Venezuela, quien expondrá el tema de la represión de las protestas estudiantiles, es el politólogo Nelson Rivas, y tendremos también la participación del profesor Alejandro Gutiérrez, director del CIAL, visibilizando y exponiendo la situación de la crisis alimentaria en el país. Y por último, estaré presentando yo por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, mi persona, monitoreando y visibilizando el tema de la libertad académica. La novedad, pues, especialmente es la visita a Mérida y la visita a la Universidad de los Andes de la profesora de la Universidad Metropolitana en Caracas, la profesora Laura Lousa, quien es también directora de la organización Acceso a la Justicia. El sector empresarial expresa que cada día se agudizan los problemas que se presentan como consecuencia de la conducción del país, según lo expresa el presidente de Fede Cámaras Mérida. Es muy difícil para la industria trabajar en este momento porque la demora que tenemos en que la materia prima y los repuestos que necesitan nuestras industrias y nuestros comercios pues no están llegando a tiempo. Ya el tiempo de nadie quiere hacer fletes para Mérida porque tiene un componente altísimo de inseguridad a través de las carreteras y eso pues retrasa la producción. El tema salarial pasó a segundo plano debido a la situación que se presenta diariamente en el país y el sector empresarial se ve sumamente afectado, dificultando el trabajo debido a la inseguridad a la que se someten los empleados para desempeñar su cargo día a día. El otro problema que tenemos es que ayer en el Vigía hubo saqueos de un abasto y destrozos en 3 instalaciones comerciales del sector automotriz, que hasta ahora es lo que sabemos. El sector hace un llamado al gobierno nacional a proteger las instalaciones tanto comerciales como residenciales de todos los ciudadanos, tal como lo expresa la Constitución. Realmente la situación que estamos atravesando nos impide realizar un proceso de trabajo normal. Ya los empleados pues no podemos reclamarles ningún retraso porque la mayoría de las veces ni siquiera llegan a nuestro sitio de trabajo. Muchas empresas están por decisión propia suministrándole transporte a sus empleados porque ya en horas de la tarde es muy difícil conseguir un vehículo de transporte público que traslade a los empleados después de finalizar su labor a sus hogares. La insistencia es en el cese de la fuerte represión a la que se encuentran sometidos los manifestantes, como la del día lunes en diferentes sectores de la ciudad.
efecto. En el sector del campo, pues la situación no cambia, muchos problemas con los insumos a nivel agrícola, especialmente en el área de las medicinas veterinarias y en el área de los fertilizantes. Ya no es posible el retraso de la semilla, ya las temporadas de lluvia llegaron, ya perdimos el primer mes de lluvia y no pudimos sembrar lo acostumbrado, y eso va a traer pues un retraso en la producción. Nada ha mejorado, todo ha empeorado. El sector comercial se encuentra con un 50% de desabastecimiento y muchos problemas para producir, y como consecuencia los niveles de productividad que se encontraban en un 30%, en los próximos días posiblemente desciendan con 3 puntos menos. Gilmarie Esteller, pasante única, ULA informa. La Asociación Civil Promedeum reporta el incremento de detenciones arbitrarias por parte de organismos del Estado y cuerpos paraestatales pro gobierno. Lamentamos la situación que se ha venido repitiendo semana tras semana y se ha venido además incrementando sobre detenciones, algunas y en su gran mayoría arbitrarias, otras realizadas por grupos paraestatales pro gobierno, quienes están, digamos, haciendo funciones ilegales de detenciones y requisas de ciudadanos en las calles. El día de ayer se presentaron detenciones masivas en las que incluyen bastantes menores de edad. Resultaron muchas mujeres heridas. Destaca que el 8 de mayo en la avenida Universidad resultaron mujeres heridas producto de golpes. Además maneja denuncias del uso excesivo de gases lacrimógenos en zonas residenciales. El día de ayer pudimos constatar desde Promedeum un saldo de más de 120 heridos, en los cuales incluyen 3 personas heridas de bala, 2 pérdidas de ojos, y también incluyen muchas mujeres y muchachas heridas, ¿no? Cosa que lamentamos. El uso de gases lacrimógenos excesivos contra las zonas residenciales en las horas de la noche, toda la Avenida de las Américas fue, como lamentablemente menciona el director de la policía y sus secuaces, de alguna manera fueron gaseadas las zonas residenciales, ¿no? Lo cual viola cualquier tratado internacional de derechos humanos, los manuales de actuación policial en el control de manifestaciones. Promedeum espera el llamado de los merideños, víctimas de violación de derechos humanos, para brindar asistencia jurídica. Llevamos varios casos, no vamos a mencionar la cifra exacta en este momento porque estamos tratando de ubicar a las demás personas. Se les está invitando a que pueden ser acompañados por nosotros, a introducir las denuncias ante el Ministerio Público para que esto proceda. Estamos en el proceso, digamos, de recopilación de información, de reuniones con los familiares para lograr ejecutar esas denuncias ante la Administración de Justicia que son necesarias. En los medios de comunicación nacional, las informaciones más destacadas son la opinión de los venezolanos que salen a marchar pacíficamente en la ciudad capital, las cifras de detenidos en el país según la diputada Delsa Solórzano y el rechazo de los médicos a la constituyente comunal. En la capital, venezolanos salen a marchar y explican qué los motiva para hacerlo. Vengo a manifestar en el día de hoy porque no estoy de acuerdo con todo lo que está pasando en el país, por aquellos niños que están pasando hambre, por los niños que se desmayan en los colegios, yo soy educadora, por la gente que está comiendo de la basura, por la libertad que nos las han robado, porque todo este país está hecho un desastre. Bueno, estamos aquí participando en esta marcha porque creemos en la democracia, creemos en la libertad y bueno, y queremos decirle al gobierno que primero que no apoyamos esa constituyente en la forma de que ellos la quieren aplicar, y estamos también por la libertad de los presos políticos y una lucha por un país en democracia. Ellos también son pueblo y que no se puede reprimir un pueblo que está indefenso. Un pueblo indefenso y que deben tomar conciencia de lo que marchamos pacíficamente, marchamos en paz, pidiendo un cambio en una democracia y libertad. El día de hoy aquí estamos todos los jóvenes en la calle manifestando por un futuro mejor, por tener un país lleno de oportunidades, un país donde los jóvenes tengamos la posibilidad de poder hacer nuestro futuro y de tener nuestros hijos en nuestro país. Y además de querer la libertad y la democracia que en este momento se ve en juego por una constituyente que nos quieren aprobar sin la consulta del pueblo. Es totalmente ilegal lo que está haciendo el gobierno. Entonces, por eso y por muchas cosas más, aquí estamos en la calle y nos mantendremos hasta que podamos lograr la libertad de nuestro país. La diputada de la Asamblea Nacional Delsa Solórzano ofreció las cifras de personas detenidas hasta la fecha, durante las protestas que se han desarrollado desde principios del mes de abril. Hasta esta fecha tenemos más de 2.000 detenciones ilegales, todas, incluso
Incluso algunas de ellas son detenciones que durante 3 o 4 días mantienen a los jóvenes golpeados o torturados y luego los liberan. Son privaciones ilegítimas de la libertad por parte, la mayoría de ellas, por parte de funcionarios de la Guardia Nacional, algunas también por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Todas las detenciones que han practicado hasta este momento son ilegales. Adicionalmente tenemos varios casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y hay un efecto constante acá, que es el aislamiento en el que mantienen a todos los detenidos. De hecho, incluso aquellos detenidos que son presentados en tribunales, casi todos militares, repetimos, no se les permite tener contacto con sus familiares ni con sus abogados, y ello también constituye tortura, solamente a la luz de la legislación internacional, sino a la luz de la legislación. Médicos venezolanos rechazaron la constituyente comunal propuesta por el presidente de la República y solicitaron ayuda humanitaria para Venezuela. El gremio de salud se pronunció en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro, asegurando que en nada mejorará el sistema de salud en el país. El sector salud o el gremio de la salud está en un profundo y rotundo desacuerdo con la constituyente expuesta o promovida por el gobierno del Ejecutivo Nacional. Todos los venezolanos sabemos que una nueva constitución no va a mejorar el sistema de salud en el país. El sistema de salud del país mejora con un gobierno que sea eficaz y capaz, que tenga esa capacidad de respuesta para poder garantizar insumos, poder garantizar todo lo necesario en aquellos hospitales que hace falta hoy en día. Indicaron que el Ejecutivo actualmente tiene poca capacidad para solventar la situación de los hospitales. Hoy en día muere venezolanos cada hora. Muere un venezolano en un hospital venezolano por las carencias de los insumos médicos, material médico quirúrgico y muchas veces por las propias áreas de los hospitales que no son las adecuadas. Vemos cómo los pacientes oncológicos cada día que están en una área de hospitalización más bien se agravan cuando entran en una sala de hospitalización. Igualmente pidieron al gobierno nacional aceptar la ayuda humanitaria en el país. Hacemos un llamado a que se tome la ayuda humanitaria que fue expresada hace 2 meses por la ministra de Relaciones Exteriores y hasta el día de hoy no hemos visto luz ante dicha situación. Por último, anunciaron que en los próximos días estarán realizando una marcha en representación del gremio de salud y todos los pacientes. Que los próximos días estaremos realizando una gran marcha, la Marcha de la Salud, donde estarán médicos, residentes, especialistas, enfermeras, bioanalistas y todos aquellos que forman parte del sector salud, el sector enfermería, todos aquellos que puedan unirse a esta dicha actividad. Estaremos en la calle en representación de nuestros pacientes, en representación del sistema del sector salud. En las agencias internacionales de noticias, Venezuela sigue siendo la tendencia con las incidencias de la marcha de la ciudad capital que se desarrolló este 8 de mayo y que intentó llegar al Ministerio de Educación, y el rechazo por parte de especialistas de juicios militares a civiles en manifestaciones pacíficas. En Caracas, el pasado 8 de mayo, los ciudadanos trataron de llegar al Ministerio de Educación, pero fueron reprimidos nuevamente. Los opositores intentaron una vez más llegar al centro de Caracas, específicamente al Ministerio de Educación. No lo lograron por bloqueos y represión de los cuerpos de seguridad del Estado. Consultamos a los venezolanos si están cansados ya tras un mes de protesta de seguir en las calles. Esto nos dijeron. Más nos da miedo perder el país y no podemos perder en manos de estos corruptos y estos dictadores. Tenemos que seguir para adelante. ¿Hay cansancio? Bueno, sí hay cansancio, claro que hay, pero hay aguante también y muchas ganas. No hay tiempo para el cansancio. Llevan 1 mes y 8 días en protestas antigubernamentales en las calles. Con las horas aumentan, dicen las razones para seguir. ¿Qué hace a los venezolanos resistir en las calles 1 mes de protestas ya? Bueno, hay muchos que están en desacuerdo de cómo estamos viviendo del gobierno. Hay otros que piensan que estamos en dictadura. El punto es que estamos ejerciendo nuestro derecho como ciudadanos, nuestra responsabilidad para con el país y para con la historia de Venezuela. ¿Cómo hacen para no cansarse? Mira, cuando tú tienes una idea hecha convicción, ni siquiera con fe, ni siquiera creencia, cuando tú tienes algo en tu corazón y en tu mente, una convicción, nadie te va a detener, jamás, ni siquiera una bomba, ni siquiera una bala, ni siquiera nada, la convicción. Hay que seguir en la calle, hay que estar en la calle sin miedo y hay que acabar con esto no se puede más, hay que acabar con esto, hay que salir a la calle sin miedo. Venimos pacíficamente, venimos a manifestar y es nuestro derecho, está en la Constitución que todavía no han cambiado.
Mientras más represión, más constitución. Mientras más represión, más tenemos que defender lo que está pasando. Este es un gobierno que no quiere elecciones, cerró todas las puertas democráticas y cuando eso pasa lo que queda es volcarse a la calle a defender los derechos en las calles, ejercer la presión que a través de los mismos mecanismos que la Constitución nos permite. Líderes opositores aseguran que no participarán en lo que consideran es un fraude a la Constitución, una constituyente comunal. Ni es constituyente, ni es elección, sino es simplemente un truco para perpetuarse en el poder y para que continúen los problemas en Venezuela. Rubén Pérez Silva, abogado y miembro del Bloque Constitucional de Venezuela, rechazó el anuncio de que los ciudadanos detenidos en protestas sean sometidos a la justicia militar. Cuando aparece un general, comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, quien anuncia nada más y nada menos que la aplicación de la justicia militar para los hechos investigados. Este fue una especie de experimento militar que se hizo aquí para ver cómo salía esto. La sola presencia del comandante general de la Guardia aquí dirigiendo personalmente estas operaciones. Nosotros creemos que detrás de esta maniobra lo que está enmascarado es un experimento, una experiencia para ver cómo podían dominar esta situación ante la crisis que se va a producir en este país si el gobierno insiste en realizar una Asamblea Nacional Constituyente al margen completamente de toda legalidad y de las disposiciones de la Constitución Nacional. Lo que dice el artículo 261 de la Constitución Nacional. En la parte final lo dice, la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Es una aberración pretender someter a la justicia militar a quien no es militar, a quienes son civiles. En nuestra sección La Pregunta del Día les habíamos consultado. ¿Considera que la prohibición de acceso a los entes gubernamentales para las marchas de la oposición es legal o discriminatoria? El 6% de los participantes consideró que es legal y el 94% que es discriminatoria. 291 personas participaron en nuestra consulta. Les agradecemos su interacción con nosotros. En esta oportunidad, queremos invitarlos a opinar sobre la presentación de civiles detenidos en protestas pacíficas ante los tribunales militares. Recuerden que lo pueden hacer a través de @ula_tv, que es nuestra cuenta en Twitter. Para finalizar esta emisión nos despedimos con este pensamiento. Cuando quieras lograr o alcanzar algo, no te preocupes por el cansancio, pues tu fuerza será del tamaño de tu deseo. De parte de todo el equipo que trabajamos para ustedes, nos despedimos y los invitamos para que nos acompañen nuevamente en los acostumbrados horarios de 8 de la noche, con reposición a las 6 de la mañana. Continúen disfrutando de la programación que les ofrece ULA TV al servicio de la libertad.